ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Hoy es viernes de cuarto grado y me da mucho gusto recibir a Yasmín Ugalde del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Yasmín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas noches. Pues aquí ya es hora de cuarto grado. Así es, y bueno, le pido a mis compañeros que me ayuden con el sonido porque tenemos un ligero ruido ahí. Bueno, a ver, mi querida Yasmín Ugalde, la pregunta del millón. Y creo que desde nuestras trincheras todos debemos emitir nuestra opinión. ¿Por qué se necesita reformar el Poder Judicial? No, pues bueno, yo creo que está clarísimo. Lo hemos venido viendo. Es uno de los espacios, de los pocos espacios, donde realmente la transformación no ha podido llegar ahí. Son de los pocos espacios donde todavía se quedan ahí estos del antiguo régimen están ahí protegidos y protegidas. Es donde tenemos todavía grandes procesos de impunidad. Es por eso que es necesario reformarlo. Lo que recientemente ocurrió, esta reforma, esto es apenas un pedacito de lo que se tiene que reformar de manera profunda. Lo hemos visto en las últimas ocasiones donde se judicializan algunos procesos y esto implica nexos de corrupción al interior del Poder Judicial. Además, hace unos días platicaba con el doctor Santiago Nieto, a quien nuevamente le envío nuestra solidaridad. Dio positivo a coronavirus, le deseamos una pronta recuperación al doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que me decía que el Poder Judicial es necesario porque ellos mismos desde la Unidad de Inteligencia Financiera han detectado, denunciado y señalado a jueces con claros vínculos con el crimen organizado. Tenemos a jueces como Gómez Fierro, que claramente está actuando contra la transformación. Tenemos jueces como el que absuelve y pide la libertad inmediata para el Güero Palma, el famoso sabadazo que se evitó, del que habló en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y luego tenemos a personajes que salen a decir eso de la reforma del Poder Judicial que dice Andrés Manuel López Obrador es un golpe autoritario, es para que el dictador comunista tenga control de todo en este país. Es increíble, ¿no? Por supuesto, no nada más hemos visto eso, hemos visto estos amparos con el tema del aeropuerto, estos amparos desde el Poder Judicial para que no paguen la luz algunas empresas. O sea, es decir, está plagado de impunidad y corrupción, o sea, por donde lo querramos ver. ¿Qué te parece si iniciamos este cuarto grado escuchando a Nancy Flores, a la periodista Nancy Flores, hablar del combate a la corrupción dentro del Poder Judicial? Este es cuarto grado, como todos los viernes. Todas las leyes y artículos que han sido tocados por estas reformas. Y en ese sentido me parece que debemos destacar a todas luces el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial, que a mí me parece que es un tema que se había descuidado por muchísimos años. Pareciera que el Poder Judicial es un ente al que jamás se le juzga, a pesar de que la corrupción que se vive en este Poder Judicial arruina vidas. Es decir, en manos de jueces corruptos queda la vida de las personas, su libertad, incluso su patrimonio, ¿no? En muchas ocasiones.
Y nosotros hemos sido víctimas del sistema judicial en muchas ocasiones cuando nos han acusado o demandado por daño moral y ni siquiera se nos da oportunidad de asistir al juicio, ¿no? Nos enteramos cuando ya están a punto de rematar algún bien de algún compañero, porque el sistema de justicia es eso, es un sistema que ha permitido la corrupción durante muchos años y que es una corrupción muy, muy grave. Me parece a mí que dentro del fondo de las cosas que se busca reformar, esto es un factor muy importante. Otro factor que también me parece muy relevante es el tema del nepotismo. Nosotros debemos de saber que en el sistema judicial está prácticamente formado por familias completas, desde los propios ministros de la Corte que tienen ahí mismo en el sistema, en el Poder Judicial, a sus hijos, a sus nietos, a veces a sus parejas, etcétera. Ese también es un tema que se debe discutir y es un tema que nos debería de estar importando mucho como ciudadanos, más allá de si se extiende el periodo del ministro Arturo Saldívar en la presidencia. Además, también decir que no es malo que se extienda el periodo, además es un ministro que ha demostrado tener un compromiso incluso con temas muy delicados, ¿no? Como es la austeridad. No sé si en el pasado hubo algún ministro con este compromiso, me parece que no. Incluso venimos de fallos totalmente contrarios al bien común, al bien social, ¿no? Y en el caso del ministro Saldívar, me parece que él sí ha mostrado un compromiso, primero por tratar de desmantelar estas redes de corrupción al interior del Poder Judicial, y segundo, porque también ha hablado con mucha puntualidad de cómo deshacerse de esta figura del nepotismo al interior del Poder Judicial. Yasmín, además, lo platicábamos hace rato, ya están documentados muchos casos, no uno, ni dos, ni tres, muchísimos casos, Yasmín Ugalde. Así es. Esto que nos platica Nancy no es nuevo, ya lo sabemos. Está plagado de familias, de unas cuantas familias el Poder Judicial, y esto viene a darle un giro. Aún así, hay que estar muy vigilantes. De hecho, en la siguiente intervención que tendrá Federico Anaya, precisamente va un poco encaminado a eso. Hay que estar pendientes porque si bien resuelve un poco el tema del nepotismo y cómo se acomodan y articulan ahí algunas familias, también digo, tiene cabida para que pues siga habiendo esto, ¿no? Entonces habrá que tener ahí como cierto seguimiento al tema, pero yo creo que sí era importante, es decir, el Poder Judicial llevaba más de 25 años sin ser reformado, o sea, la realidad que estamos viviendo ahora no es la misma que se vivía hace 25 años, es decir, era necesario, ¿no? O sea, es más, se vuelve sano hacerlo. O para que la realidad que venimos arrastrando por 25 años no sea la realidad de aquí en adelante. Y creo que es parte de la transformación de México. Bien decías, vamos a continuar con Cuarto Grado y vemos y escuchamos a Federico Anaya Gallardo. Compañeros, queríamos democracia, eso es lo que dice la democracia en la letra chiquita. Pluralidad a un nivel en que no tienes el control de todo. Y bueno, un detalle para seguir con una cosa que también dijo Nancy. La corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial son una de las lacras más horribles que hemos tenido y están bien documentadas y están bien denunciadas. Y tendríamos que tener mucha atención. Si se van a la controversia constitucional y los amparos sobre el periodo del ministro presidente, es lo de menos. Se van a abrir, a ver, lo explico técnicamente. Ya no vamos a tener en materia penal federal apelación con un solo magistrado. Ahora va a ser un tribunal colegiado. Eso le va a dar más garantías a los acusados de que no sea una sola persona la que tome la decisión, sino que sea un debate.
Ahora, ¿eso qué significa? Significa que vamos a tener que nombrar en cada uno de estos juzgados que tenían un solo magistrado, otros 2 magistrados, ¿verdad? ¿De dónde van a salir esos magistrados? Del grupo de jueces de distrito que ya están en el Poder Judicial. ¿Quién va a decidir cuáles de esos jueces y juezas suben de categoría? El Consejo de la Judicatura. Van a hacer concursos, van a hacer debates, y ahí se va a aparecer el fantasma del nepotismo y el fantasma de la corrupción. Hay que estar vigilantes. Ahora, más importante todavía, cuando los jueces hayan ocupado, jueces y juezas, los nuevos puestos de magistratura, van a quedar vacíos sus espacios como jueces de distrito. Y ahí el mismo Consejo de la Judicatura va a abrir un concurso a todos los abogados y abogadas, pero también a los secretarios del juzgado federal, etcétera, para que concursen. Y otra vez el fantasma del nepotismo y la corrupción aparecen. Eso es lo que realmente va a cambiar el Poder Judicial. Si los concursos que acabo de decir para subir jueces a magistrados y de ciudadanos que no son jueces a jueces se hacen bien, vamos a tener un pedazo del Poder Judicial renovado que ya no debería tener la lacra del nepotismo o de la corrupción. Entonces, es una reforma grandota, pero es una reforma a la que tenemos que darle seguimiento. Es más, si uno piensa mal, todo este rollo de que si es inconstitucional o constitucional o el alargarle el periodo a Saldívar, es un distractor, porque nada más este pedacito de la reforma que acabo de decir necesita la atención de la sociedad para que no vuelvan a las malas prácticas que ya les tenemos documentadas. Y ojo, por cierto, el maestro Batis es miembro del Consejo de la Judicatura Federal. Y ahí está, y va a estar vigilante, pero toda la ciudadanía tiene que estar vigilante también. Yasmín, esto del nepotismo es lo que enoja a muchas personas de abajo, que a pesar de que se ha documentado precisamente los casos, bueno, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ex ministro presidente Luis María Aguilar, tenía a su hija trabajando dentro del Poder Judicial y creo que se han ganado a pulso aquello de que el Poder Judicial es el poder de lo familiar y yo no sé cómo se puede tapar o buscan tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí, y fíjate que esa es una de las, pues, una de las lacras que todavía tiene el Poder Judicial y que con esta reforma, como bien dice tanto Nancy como Federico, habrá ahí un ajuste, aún así hay que acompañarlo, pero todavía quedan pendientes cosas como el gran gasto que nos genera el Poder Judicial. Es uno de los espacios donde la austeridad no ha podido llegar ahí, ¿no? O sea, es decir, por eso decíamos, la cuarta transformación, o sea, es decir, la transformación que está llevando a cabo nuestro país, todavía no llega a esos organismos. Esto es un pedacito nada más. Y el tema de la austeridad es uno de los temas. Siguen teniendo sueldos, bueno, exorbitantes, ¿no? Sí, y no se apegan a aquello de que ningún funcionario debe ganar más que el presidente de la República, con precisamente amparos para proteger sus salarios machuchones. Vamos a ver y escuchar a Nancy Flores hablar de este concepto de justicia versus derecho que ha motivado precisamente Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando busca rescatar la figura del abogado justo y la defensa justa. Es Nancy Flores, la colega periodista de Contralínea. ¿Qué sigue para la sociedad? Para la sociedad sigue estar precisamente, como decía Federico, estar vigilantes, porque en efecto, en el tema de la austeridad falta mucho, mucho, mucho trabajo por hacer. Tan solo decir que los ministros de la Corte, y a pesar de que el propio ministro Saldívar ha tenido esta pues lucidez de bajar un poco los sueldos, en realidad los ministros de la Corte son de los mejor pagados, no solamente, digamos, a nivel de funcionarios en México, sino a nivel internacional. Es decir, la Corte es una Corte que por años ha hecho un dispendio
pues hasta escandaloso, diría yo, de los recursos públicos. Y eso no tiene que, la sociedad no tiene que olvidarlo. Nosotros tenemos que estar siempre revisando que esto no ocurra. ¿Por qué? Porque además vivimos en un México con profundas desigualdades. O sea, tenemos desde personas que viven en la montaña de Chihuahua, en la sierra de Chihuahua, viviendo en cuevas, hasta uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Y creo que son varios personajes, sobre todo empresarios, que tienen mucho dinero en México. Entonces, esto debe de seguir indignándonos, o sea, no debemos como de estar plenamente satisfechos porque ya se aprobó la reforma, no. La reforma, la aprobación de la reforma es apenas el principio de lo que se requiere en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial requiere de muchas cosas. Mira, a mí otro tema que me llama mucho la atención de esta reforma es que por primera vez se le da un buen lugar a los abogados de oficio, ¿no? Porque parecían ahí abandonados, y yo creo que desde que el ministro Saldívar entró y en la Defensoría Pública está Netzaí Sandoval, se ha hecho un trabajo por rescatar esta figura del abogado defensor de las personas con menos recursos. Y esto es muy importante que la gente que no tiene dinero para pagar a sus abogados reciba un trato justo, que tenga defensores a la altura y que peleen por la justicia. O sea, esto ya no se trata de defender leyes, sino de defender personas. Entonces, me parece que la sociedad tiene que estar con esto en el radar siempre, o sea, que esto no se nos debe de pasar, y que esta parte de la Defensoría Pública se tiene que consolidar muchísimo, porque lo que ocurría en el pasado, o lo que ha ocurrido más bien en México en todo este tiempo en el que el Poder Judicial ha estado permeado por la corrupción, por todo el abuso de poder, ha sido que los que tienen dinero no pisan la cárcel, y los que no tienen dinero, aún siendo inocentes, pisan la cárcel. Y eso ya no puede seguir pasando. Esa es una de las cosas que debe de cambiar para que México realmente viva una transformación. Si eso no cambia, entonces no tiene mucho sentido la cuarta transformación, es parte del todo. Por eso yo decía, no nos quedemos en las ramas, hay que ver todo el bosque. Todo esto es una estrategia, incluso el hecho de que el ministro presidente se quede 2 años es parte de una estrategia mucho más grande, que tiene que ver con cómo se tocan intereses muy poderosos que no quieren cambiar, y que tienen a su alcance muchos elementos para frenar ese cambio. Fíjate, Yasmín, que hay un concepto, una definición, un debate de lo que habla Nancy Flores. Defender no leyes, sino defender personas, que me parece maravilloso. Y además, hay que decirlo, ¿y quién no ha escuchado? ¿Quién no ha escuchado que en México pisan la cárcel, con mucho respeto lo voy a decir, los pendejos o los pobres? Bueno, pues esa es un poder judicial torcido. Y creo que desafortunadamente, si no es algo generalizado, todavía hay muchos lugares en donde en efecto los pobres o los pendejos terminan en la cárcel, Yasmín. Así es, y tendría que ser un tema a tratar, es decir, este tema de justicia, este tema de el bien común, en efecto, es decir, el poder judicial sigue protegiendo solamente a las élites, ¿no? ¿Quiénes son los que se pueden amparar? ¿Realmente quién tiene acceso a poderse amparar? Si uno revisa quiénes son los que tienen acceso a esto, son estos unos cuantos que siguen teniendo el pequeño podercito que les queda, ¿no? O sea, es decir, insistimos, judicializar los procesos es el único espacio que ya les queda, ¿no? Estas élites. Hoy lo decía, por ejemplo, el presidente, este financiamiento que reciben Mexicanos contra la Corrupción,
precisamente habla de esa impunidad y precisamente habla de estos amparos, de estos jueces. Y lo que hace esta reforma es precisamente atacar ahí a los jueces que le entran a esta corrupción, que le entran a estas... pues a este moche, pues, ¿no? Que se recibe y ahí es donde sanciona, ¿no? Esa es una de las vertientes que tiene esta reforma, ¿no? Más aún, yo digo que sin una reforma judicial, una cuarta transformación no puede consolidarse, entendiendo los conceptos del golpe blando, de la guerra híbrida, del lawfare y de todo esto que destapa el injerencismo, el intervencionismo, el golpismo, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. ¿Con qué reflexión cierras esta noche, querida Yasmín Ugalde? Pues mira, esto que acabas de decir, esto que también dijo Nancy, precisamente, si uno ve la reforma, esta reforma, pues bien, pues pudiese tener cosas pues sabrosas, pues que verle, pero lo tenemos que ver como un todo, tenemos que ver que la cuarta transformación arropa, acuerpa todas estas reformas que se están haciendo. No veamos solamente esta reforma de manera aislada. Esto es uno de los engranes que están perfectamente bien sincronizados para que esta nación se transforme como se tiene pensado. Entonces, de repente hay oposición, de repente hay fricción para que esto ocurra. Es evidente. O sea, no iba a ser fácil, ¿no? Insisto, todavía ellos que tienen un tanto de poder, esos que no pudimos arrebatar el poder en el 2018, están acorralados en estos espacios, en el Poder Judicial y en otros organismos, ¿no? Como en el INE también. Ahí están recluidos, pues, ¿no? Y siguen haciendo mucho daño. Por eso es la resistencia a estas reformas, ¿no? Yo diría que lo veamos como un todo, veamos cómo la cuarta transformación se tiene que acuerpar de estas reformas, ¿no? Y la importancia que tienen. Con eso concluiría, Vicente. Pues, ¿qué te parece si cerramos invitando a la gente para que sigan los esfuerzos que están haciendo a través del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Yasmín? Así es, les invitamos a seguirnos en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Bueno, pues esos debates que usted ve en segmentos aquí en Sin Censura en Cuarto Grado, como le hemos llamado, para pitorrearnos de los espacios que usted ya conoce en otros lugares, pues le pedimos que lo siga en el canal de YouTube y en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Por lo pronto, te mando un abrazo, Yasmín, y que pases excelente fin de semana. Igualmente, Vicente, a ti y a tu audiencia. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador